El sol de la tarde caía pesado sobre Santa Esperanza del Cauce, levantando nubes de polvo que se pegaban a la piel como una segunda ropa y se metían en la garganta como si quisieran cobrar renta por cada respiro. El valle, rodeado de cerros cuarteados por la sequía, parecía una herida antigua que nadie se atrevía a cerrar. Las casas de adobis se sostenían a fuerza de remiendos, promesas y deudas, y asomaban sus techos de luminosidad como si pidieran perdón por existir. En las calles estrechas, los pasos de los campesinos eran cansados, calculados, acostumbrados a medir hasta el aire para no llamar atención de quien no debían. Allí, cada familia cargaba un historial de favores cobrados y humillaciones tragadas, y el futuro se reducía a la capacidad de soportar sin romperse. En ese pueblo, la honra no era una virtud, sino un mecanismo disciplinador que corría de boca en boca, disfrazado de chisme piadoso. Las comadres se reunían en los portales, con rebozo en la cabeza y rosario en la mano, pero lo que realmente movían no eran cuentas de fe, sino nombres y reputaciones. Bastaba una mirada mal interpretada, una visita tardía, un rumor sin dueño, para marcar a alguien de por vida. La iglesia, encaramada en una lomita, desde donde se veía todo el valle, guardaba un silencio cómplice. El sacerdote prefería hablar del pecado en abstracto, antes que nombrar a los poderosos, y sus homilías se deshacían en el aire como el polvo que entraba por las ventanas abiertas. Los caciques locales, dueños de las pocas tierras irrigadas y de la mayor parte de los papeles que contaban, definían quién podía plantar, quién podía pedir crédito, quién merecía una beca o una humillación pública ejemplar. Entre ellos, un nombre pesaba más que los demás: Don Hilario Bustamante. Su sombra se extendía desde la plaza central hasta los canales de riego que serpenteaban por las tierras más fértiles, y hasta los cerros áridos parecían inclinarse ante su voluntad. Nadie firmaba nada sin que su apellido apareciera en un rincón del documento, y nadie ignoraba que una palabra suya bastaba para que una familia entera quedara sin trabajo de un día para otro. En las orillas de Santa Esperanza, allí donde el polvo era más grueso y el agua llegaba tarde o no llegaba, se levantaba la casita de Rocío Aguilar. Las paredes, manchadas por el tiempo, conservaban restos de cal desconchada y dibujos infantiles que el sol había empezado a borrar. Después de la muerte súbita de su abuela, la casa parecía más grande y más vacía, como si cada cuarto se hubiera llenado de ecos en lugar de muebles. Rocío despertaba antes que el alba, encendía el fogón con manos expertas y, mientras el café hervía en una olla ennegrecida, sentía que el silencio la miraba desde cada rincón, recordándole que ya no había nadie mayor que ella para sostener el techo. Su abuela había sido durante décadas la partera más respetada y temida de la región, una mujer que entraba en las casas cuando la vida estaba a punto de llegar o de irse. La gente acudía a ella a escondidas cuando los médicos del pueblo no sabían qué hacer o cuando el dinero no alcanzaba para una consulta oficial. La misma boca que la elogiaba en voz baja como mano bendita, también la condenaba en reuniones públicas como mujer que se mete en lo que solo Dios decide. Para Rocío, aquella figura era mitad raíz, mitad tormenta. La había visto doblarse sobre camas humildes, sostener manos sudorosas, hablarle al cuerpo como si fuera una tierra que supiera escuchar. Con ella aprendió que el sufrimiento tenía olores, sonidos y temperaturas que podían leerse si uno ponía atención. Sin embargo, cuando la abuela murió, no fueron las bendiciones las que predominaban en el aire, sino las viejas acusaciones que habían sobrevivido agazapadas en los rincones del pueblo. Rocío cargaba desde entonces el apodo cruel de la hija del desatino, como si el legado de la mujer que la crió fuera un error que jamás debió haberse permitido. Cada vez que alguien la llamaba así, sentía que le colgaban una piedra invisible del cuello. No importaba que la abuela hubiera salvado criaturas que nacían moradas, ni que hubiera acompañado enfermos que los doctores habían descartado. Para muchos, su oficio seguía siendo una mezcla incómoda de fe y sospecha. Y esa sospecha ahora se pegaba al nombre de Rocío como el polvo a las sandalias. Entre aquella herencia cómoda y el presente asfixiante, se encontraba su hermano menor, Tomás, el único lazo que la anclaba a Santa Esperanza, cuando las ganas de huir la quemaban por dentro. Con apenas 17 años, el muchacho trabajaba en lo que salía, descargando sacos de maíz en la madrugada, ayudando en reparaciones improvisadas, vigilando corrales ajenos por unas monedas. Rocío organizaba sus días alrededor de las necesidades de él. Lavaba la ropa en el canal cuando todavía estaba medio oscuro.
remendaba camisas con hilos rescatados, estiraba la comida como si tuviera algún truco de multiplicarla. Cada vez que lo veía llegar cansado, con las manos llenas de pequeñas heridas, le invadía una mezcla de culpa y determinación que le impedía pensar en marcharse sola. Lo que pocos sabían era que, detrás de su andar discreto, y de su mirada, que rara vez buscaba ojos ajenos, Rocío guardaba una habilidad que no encajaba en los moldes estrechos del pueblo. Desde niña había observado cómo su abuela preparaba infusiones, cataplasmas y ungüentos. Pero no se limitó a imitarla. Empezó a notar en cuadernos viejos cada combinación de plantas, cada reacción en el cuerpo, cada cambio en la piel o en la respiración de los pacientes. Memorizaba detalles con una precisión, sorprendía incluso a la partera. Y con el tiempo desarrolló una forma de entender los síntomas que rozaba una mirada casi científica, aunque nunca hubiera pisado una escuela más allá de lo básico. Para ella, las plantas no eran magia ni superstición, sino herramientas que exigían responsabilidad. Esos cuadernos, de tapas gastadas y hojas llenas de manchas de tinta y de hierbas machacadas, estaban escondidos en una caja de madera bajo su cama. Rocío los revisaba por las noches, cuando Tomás ya dormía, y repasaba mentalmente nombres, dosis, tiempos de reposo, reacciones posibles. No se veía a sí misma como bruja ni como curandera, en el sentido que el pueblo murmuraba. Se sentía, más bien, como alguien que intentaba organizar un caos que a los demás les daba miedo mirar. Sabía, sin embargo, que si alguien llegaba a ver esas notas, no las interpretaría como un esfuerzo de comprensión, sino como prueba de aquello que tantos estaban dispuestos a condenar sin entender. La comunidad, acostumbrada a vivir entre el temor a la enfermedad y el miedo, a quien decía saber tratarla fuera de los consultorios oficiales, miraba a Rocío con una mezcla de desconfianza y necesidad vergonzosa. Algunas mujeres la detenían en la calle para preguntarle en voz baja por un té que calmara los nervios, un remedio para el insomnio del marido, pero al cruzarse con ella en la plaza fingían no conocerla. Los hombres, en especial los que trabajaban en tierras ajenas, evitaban pronunciar su nombre en público, como si hacerlo atrajera sobre ellos un tipo de mala suerte difícil de explicar. Los niños, receptores fieles de los comentarios adultos, habían aprendido a señalarla a lo lejos como la que sabe demasiado, manteniendo siempre una distancia que dolía más que cualquier insulto directo. En el centro de esa tela de silencios y medias verdades, se movía la figura pesada de don Hilario Bustamante, jefe municipal y dueño de las mejores franjas de tierra, donde el agua todavía corría por canales bien cuidados. Su presencia le era tan constante como el calor del mediodía. Estaba en las reuniones oficiales, en los acuerdos privados, en las promesas de campaña y en los chistes a media voz. Vestía siempre con camisas planchadas, cinturones de cuero ancho y botas que parecían diseñadas para pisar firme sobre cualquier terreno seco o húmedo. Su voz grave llenaba las salas antes que su cuerpo cruzara el umbral, y su sonrisa, cuidadosamente ensayada, se detenía a medio camino de los ojos, como si hubiera aprendido a imitar la cordialidad sin permitir que lo tocara por dentro. Desde la ventana de su casa, Rocío podía ver, a lo lejos, el brillo tenue de los canales que regaban las parcelas de Bustamante, un contraste doloroso con la tierra reseca que rodeaba su propio terreno. Cada vez que el agua era desviada hacia las haciendas principales, el resto del valle esperaba resignado las sobras, como quien aguarda migas tras un banquete al que jamás fue invitado. Todos sabían que el control de esas compuertas valía más que cualquier discurso sobre justicia o democracia, y que el que mandaba sobre el agua mandaba sobre la vida misma del pueblo. Don Hilario había aprendido esa lección desde joven, y la aplicaba sin titubeos, repartiendo beneficios como si fueran favores personales, y castigos como si se tratara de un acto de orden natural. Aunque nunca la nombraba en voz alta, había algo en Rocío que le resultaba incómodo, como una piedra pequeña dentro de un zapato caro. No se trataba solo del recuerdo de la abuela partera, a la que nunca había conseguido someter ni convencer de que firmara acuerdos que la ataran al municipio. Era también la manera silenciosa en que la muchacha lo miraba algunas veces, con una mezcla de temor y lucidez que no se agachaba del todo. Don Hilario intuía que, detrás de aquella apariencia humilde, se escondía una mente que no tragaba tan fácil las versiones oficiales, y eso le bastaba para clasificarla, en lo más secreto de su pensamiento, como una posible amenaza. Y en santa esperanza del cauce, las amenazas
no se dejaban crecer sin respuesta. A medida que los días avanzaban sin cambios aparentes, Rocío sentía que cada gesto del pueblo la rodeaba como si fueran manos invisibles empujándola hacia una esquina de la que no podía salir. Las vecinas que antes saludaban con una inclinación tímida, ahora bajaban la mirada al cruzarse con ella, como si su presencia les recordara un pecado que preferían no nombrar. Los comerciantes, acostumbrados a fiar pequeñas compras durante épocas duras, empezaron a sugerir que la cosa está difícil para todos, mientras empujaban las monedas de vuelta hacia su lado del mostrador. Incluso los perros callejeros, que solían dormir en su portal en busca de sombra, parecían haber encontrado otros rincones más seguros, como si el olor de la sospecha se les hubiera pegado al pelaje. Era una soledad que se sentía física, capaz de llenar la casa y apretar el pecho al mismo tiempo. Tomás, por su parte, comenzó a sufrir las consecuencias del silencio colectivo antes de que Rocío pudiera advertirlo. Una mañana regresó del trabajo, con la camisa empapada de sudor y los ojos enrojecidos por una mezcla de cansancio y rabia contenida. Le contó, con frases entrecortadas, que el capataz lo había apartado frente a todos para insinuar que no es bueno tener cerca a gente con mala reputación, que no se maneja mercancía valiosa, a pesar de que el muchacho se esforzaba por mantenerse útil y eficiente. La sospecha que caía sobre su apellido era más pesada que cualquier saco que se viera obligado a cargar. Rocío escuchó con el corazón encogido, sintiendo que cada palabra era un recordatorio de cómo el peso de un rumor podía arrastrar a toda una familia hacia el borde del abismo. Había noches en que Rocío no lograba dormir, no por falta de cansancio, sino porque el miedo caminaba en círculos dentro de la casa como un animal inquieto. El viento rascaba las paredes de adobe y hacía vibrar las láminas del techo, provocando un ruido metálico que, en otras épocas, habría sido apenas una molestia. Ahora, cada golpeteo parecía anunciar alguna mala noticia. Un papel deslizado bajo la puerta, una sombra que se detenía demasiado tiempo frente a la ventana, un silencio que ocultaba pasos. A veces encendía una vela, no por necesidad de luz, sino para recordarse que aún había algo capaz de mantenerse encendido en medio de la oscuridad creciente. En esos momentos, repasaba mentalmente los cuadernos escondidos bajo su cama, preguntándose si debía quemarlos o protegerlos con más celo que nunca. Lo que Rocío no sabía era que la inquietud que recorría su casa no era fruto de la imaginación, sino eco de la vigilancia constante que don Hilario había ordenado, sin molestarse en disimular. El delegado local, un hombre de bigote ralo y carácter moldeado por las órdenes ajenas, había recibido instrucciones de presentarse cada tanto en las cercanías de la vivienda, fingiendo rondas nocturnas o revisiones de rutina. Su presencia no era violenta ni ruidosa. Al contrario, era la sutileza lo que más lastimaba. Caminaba despacio, anotaba cosas en un cuaderno que nadie podía leer, y se detenía en puntos estratégicos para observar quién entraba o salía del lugar. A Rocío le bastó verlo una vez para entender que su libertad estaba siendo medida, pesada y puesta en duda, sin que ella tuviera ocasión de defenderse. El día de la procesión anual llegó cargado de ese tipo de calor que no solo abrasa la piel, sino que altera los ánimos como si agitara algo viejo y escondido dentro de cada persona. Las calles se llenaron de tapetes improvisados con flores marchitas, y las familias salieron de sus casas con ropa que olía a alcanfor y a recuerdos. Rocío caminaba entre la multitud con la cabeza inclinada, intentando pasar desapercibida, pero sabía que sus pasos resonaban más fuerte que cualquier campana. La imagen del santo patrón avanzaba sobre una plataforma adornada con listones descoloridos, y detrás de ella venía el coro parroquial entonando cantos que parecían repetirse desde tiempos inmemoriales. Aún así, había un murmullo especial en el ambiente, una expectativa tensa que se adhería a los muros como humedad antigua. Don Hilario también estaba allí, presidiendo la procesión con gesto solemne y las manos entrelazadas detrás de la espalda, como si fuera custodio espiritual, además de autoridad civil. Sus botas resonaban en el empedrado cada vez que avanzaba, y su sombra se proyectaba larga sobre los niños que se apartaban al verlo pasar. Llevaba una camisa blanca impecable, recién planchada, que contrastaba con el polvo que se elevaba del suelo y que parecía respetarlo más que a cualquier otro. Desde su posición, observaba a la multitud con mirada calculadora, buscando el momento adecuado para ejecutar su siguiente movimiento. No era devoción lo que lo guiaba ese día, sino la oportunidad de disfrazar un acto de poder como un servicio al orden público. Cuando la procesión llegó a la plaza principal, donde el sol caía sin compasión,
y el aire temblaba sobre las piedras calientes. El murmullo colectivo comenzó a crecer. La gente se acomodó alrededor de la fuente seca, intentando adivinar qué estaba a punto de ocurrir. Fue entonces cuando don Hilario dio un paso al frente, levantó la mano y solicitó silencio con una voz que atravesó la multitud como una hoja afilada. Dijo que era su deber proteger a Santa Esperanza de prácticas peligrosas que ponían en riesgo la salud y la moral del pueblo, y que ese día, amparado por la devoción y la unidad comunitaria, debía revelar algo de suma gravedad. Rocío sintió como el estómago se le revolvía antes de siquiera escuchar su nombre, como si su cuerpo hubiera entendido la sentencia antes que su mente. El delegado apareció entonces sosteniendo una caja de madera vieja, la misma donde Rocío guardaba algunas de las plantas y cuadernos que usaba para estudiar sus remedios. Ella tardó unos segundos en reconocerla, paralizada por la incredulidad, mientras el corazón le latía con fuerza desordenada. Don Hilario anunció que, tras una inspección rutinaria, la autoridad había descubierto objetos vinculados a prácticas prohibidas de curanderismo, insinuando que esas actividades estaban relacionadas con enfermedades recientes que afectaban a la comunidad. La voz del hombre resonó en cada rincón de la plaza, y las miradas empezaron a caer sobre la muchacha como piedras arrojadas sin piedad. Rocío quiso hablar, pero el aire se convirtió en un muro que le bloqueó la garganta. El delegado abrió la caja frente a todos y comenzó a levantar cada elemento como si fueran pruebas irrefutables del mal. Mostró frascos con restos de plantas secas, pedazos de corteza, bolsas de semillas, cuadernos llenos de anotaciones que él mismo no entendía. Lo hacía con una teatralidad calculada, sosteniendo los objetos en alto para que la luz del sol los hiciera brillar como si se tratara de artefactos prohibidos. Algunas mujeres dieron pequeños gritos ahogados, mientras otras se persignaban con rapidez. Un grupo de hombres cruzó los brazos, intentando mantener una expresión neutral, aunque en sus ojos se podía leer el temor a enfrentarse a la autoridad. Cada gesto reforzaba la idea de que Rocío estaba siendo expuesta como un peligro viviente. Rocío sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar, no por un movimiento real, sino porque su cuerpo ya no encontraba lugar donde afirmarse. Quiso avanzar para defenderse, pero dos miembros de la comitiva municipal le bloquearon el paso sin tocarla, como si bastara la sombra de su presencia para detenerla. Su mente repasaba a toda velocidad cada planta, cada anotación, cada receta que había escrito con tanto cuidado, preguntándose cómo algo nacido de la necesidad de ayudar podía convertirse en prueba de delito. El calor del sol le quemaba la nuca, pero lo que realmente la abrasaba era la humillación de ser juzgada sin derecho a voz. Nunca había sentido tan claramente que el pueblo entero respiraba contra ella. El murmullo creciente que rodeaba la plaza se volvió una corriente espesa, casi física, capaz de empujar a Rocío hacia un rincón invisible donde cada mirada parecía dictar sentencia. Las mujeres, que alguna vez pidieron ayuda en secreto, ahora deslizaban los ojos hacia el suelo, fingiendo no reconocer la caja ni las plantas que el delegado agitaba como si fueran amuletos prohibidos. Los hombres, inquietos ante la posibilidad de contrariar al jefe municipal, permanecían inmóviles, atrapados entre la superstición y el miedo a perder sus empleos. El calor sofocante hacía que algunas personas se abanicasen con las manos, pero nadie se atrevía a romper el silencio que seguía al discurso de don Hilario. Era como si el pueblo entero hubiese decidido que la humillación de Rocío era un espectáculo sagrado. La voz de don Hilario volvió a imponerse, mientras avanzaba un paso más hacia el centro de la plaza. Con gesto de autoridad moral inquebrantable, afirmó que él, como protector de la comunidad, no podía permitir que una joven sin formación oficial experimentara con remedios que desafiaban el orden establecido. Enfatizó que esas prácticas no solo ponían en riesgo la salud física, sino también la espiritual, insinuando que la muchacha se guiaba por conocimientos oscuros heredados de una tradición cuestionable. Sus palabras se elevaron como un juicio público que nadie se atrevió a disputar, convirtiendo la devoción del día en una herramienta más de control. Cada frase golpeaba a Rocío como un martillazo que no dejaba marcas visibles pero sí fracturas profundas. Cuando un grupo de mujeres del coro parroquial se aproximó para observar de cerca los cuadernos confiscados, Rocío sintió una punzada de traición correrle por la espalda. Había reconocido en ellas a quienes, en noches silenciosas, buscaron sus tés para aliviar dolores que los médicos del pueblo desestimaban. Sin embargo, ahora hablaban entre sí en susurros tensos, como si temieran que incluso mirarla demasiado las involucrara en un pecado colectivo. Una de ellas
se persignó con movimientos torpes, mientras otra se cubría la boca con el pañuelo, como si temiera contagiarse de algo invisible. Era un desfile de juicios silenciosos que la reducía a una figura deformada por el prejuicio y la conveniencia social. Tomás intentó abrirse paso entre la multitud. Empujado por la necesidad de proteger a su hermana de la humillación, se derramaba sobre ella como agua sucia. Sin embargo, fue retenido por dos hombres que trabajaban para la alcaldía, quienes lo sujetaron de los brazos, con firmeza disfrazada de amabilidad. Le dijeron en voz baja que no es momento de empeorar las cosas, mientras lo presionaban para que retrocediera. El muchacho forcejeó, pero comprendió que cualquier gesto impulsivo podría empeorar la situación de Rocío. Se quedó a pocos metros de ella, respirando con dificultad, con los puños cerrados y la impotencia ardiéndole en los ojos. Nunca se había sentido tan incapaz de proteger a la única persona que siempre creyó en él. Una tensión casi eléctrica se apoderó de la plaza cuando don Hilario pidió que abrieran los cuadernos frente a la multitud. El delegado los sostuvo con gesto teatral, pasando las páginas, llenas de anotaciones cuidadosamente escritas, dibujos de hojas, dosis y observaciones precisas que Rocío había organizado durante años. Para la comunidad, sin embargo, aquellos signos ordenados se transformaron en símbolos de peligros ancestrales. Alguien murmuró que parecían cosas que no deben escribirse, y otra voz añadió que quien anota demasiado siempre oculta algo. La ignorancia disfrazada de devoción se extendió como un humo espeso, envolviendo cada trazo de tinta con un significado torcido. Rocío sintió que su corazón latía con fuerza tan violenta que temió que todos pudieran oírlo. Quiso explicar que aquellos cuadernos eran fruto del aprendizaje meticuloso, junto a su abuela, que no había intención de dañar a nadie, que cada planta allí descrita había sido usada para aliviar, no para enfermar. Pero cuando intentó hablar, su voz se quebró antes de nacer, atrapada por el miedo a empeorar la furia contenida de la multitud. Era como si el aire a su alrededor se volviera un muro espeso e infranqueable, impidiéndole mover la lengua, los labios, incluso los pensamientos. En ese instante, temió que su silencio fuera interpretado como una confesión. El sacerdote del pueblo, que hasta entonces se había mantenido en un segundo plano, dio un paso adelante, con el rostro tenso y el sudor marcando un brillo incómodo en su frente. No señaló a Rocío directamente, pero habló sobre el peligro de prácticas no reconocidas por la Iglesia y la importancia de confiar en los caminos establecidos para buscar sanación. Aunque sus palabras no contenían una acusación explícita, el tono pausado y la falta de apoyo hacia la joven sellaron su destino. Al no defenderla, confirmó ante el pueblo que la sospecha tenía rostro, nombre y una caja llena de objetos considerados ilícitos. Era una aprobación silenciosa, más contundente que cualquier sentencia formal. En la periferia de la plaza, algunos ancianos observaban la escena con gestos confusos, como si presenciaran un eco de épocas antiguas en las que bastaba una acusación para desatar un castigo público. Ellos recordaban historias similares, contadas en voz baja, sobre mujeres señaladas por saber demasiado, expulsadas de la comunidad bajo pretextos tan frágiles como el temor colectivo. Nadie se atrevía a mencionar esas memorias porque hacerlo equivaldría a admitir que el pueblo no había cambiado tanto como se jactaba. La historia parecía repetirse, no como tragedia nueva, sino como herida que nunca cicatrizó del todo. La humillación alcanzó su punto más cruel cuando don Hilario, con una sonrisa apenas esbozada, ordenó que exhibieran los frascos de plantas como si fueran pruebas de un crimen. Los envases, algunos de vidrio opaco y otros de cerámica simple, fueron alineados sobre una mesa improvisada frente a todos. La luz del sol los hacía brillar de manera casi ritual, como si una escena sagrada estuviera en curso. Rocío reconoció cada uno de ellos y sintió un golpe seco en el estómago al entender que lo que había cuidado durante años era ahora usado para destruirla. No había defensa posible cuando la multitud estaba dispuesta a creer aquello que confirmaba sus miedos más viejos. Al final, cuando el silencio se volvió tan pesado que parecía anunciar un castigo inmediato, Rocío bajó la mirada con un cansancio que no pertenecía a su edad. No lloró, porque las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirse. Tampoco habló, porque la multitud había decidido no escuchar. Se limitó a respirar despacio, como si cada inhalación fuera un acto de resistencia, un recordatorio de que aún quedaba algo dentro de ella, que no podía ser aplastado del todo. En ese instante comprendió, con una claridad dolorosa, que el pueblo no buscaba la verdad, sino un sacrificio que aliviara su necesidad de ordenar el caos.
y ella había sido escogida, sin derecho a réplica. Apenas terminó la procesión, el pueblo comenzó a dispersarse en grupos pequeños, que murmuraban entre sí, comentando detalles exagerados de lo ocurrido como si hubieran presenciado una revelación divina. Los pasos resonaban en la plaza vacía, mezclándose con el sonido áspero del viento, que arrastraba hojas secas y restos de flores marchitas. Rocío permaneció inmóvil por unos segundos, sintiendo que la piel le ardía, en cada lugar donde las miradas la habían atravesado. No sabía si regresar a su casa inmediatamente o esperar a que el peso del juicio colectivo se disipara un poco, pero comprendió que ninguna opción la alejaría de la humillación grabada en los ojos de todos. Al final, caminó despacio, con la espalda recta por orgullo, y los hombros temblorosos por dentro, mientras avanzaba por las calles estrechas. Escuchaba como algunas puertas se cerraban con prisa, como si su presencia arrastrara consigo un viento de desgracia. Niños que solían correr entre las casas, se escondían detrás de las piernas de sus madres, observándola con una mezcla de curiosidad y miedo aprendido. Una mujer mayor, conocida por ser devota y respetada, se hizo a un lado del camino y murmuró un Padre Nuestro mientras Rocío pasaba, evitando mirarla directamente. Cada gesto alimentaba una sensación de aislamiento tan profunda que convertía el pueblo en un laberinto del cual ya no era bienvenida. Era como si el suelo mismo rechazara sus pasos. Tomás la alcanzó poco antes de llegar a casa, con el rostro enrojecido por la rabia contenida y las manos temblorosas de impotencia. No necesitó preguntar cómo estaba. El silencio en los ojos de su hermana decía más que cualquier palabra. Intentó caminar a su lado con gesto protector, pero él mismo parecía abrumado por la vergüenza ajena que el pueblo había decidido cargarles. Juntos avanzaron por el sendero polvoriento, sintiendo que el mundo se había encogido al tamaño de su desgracia. Rocío evitaba hablar para no quebrarse, y Tomás evitaba mirarla para no desmoronarse. Eran dos figuras que, aunque acompañadas, caminaban bajo sombras distintas. Al llegar a la casa, Rocío se detuvo un momento frente a la puerta, como si temiera que el interior también hubiera cambiado. Entró lentamente, dejando que la penumbra tibia del hogar la envolviera con un silencio distinto al de la plaza. Un silencio íntimo, que sabía de lágrimas contenidas y pensamientos que dolían. Observó el espacio con una mirada nueva, como si buscara rastros de una vida que ya no le pertenecía por completo. La caja donde siempre guardó sus cuadernos ya no estaba, y ese vacío dejaba un hueco tan preciso que parecía un golpe directo al pecho. Era una ausencia que hablaba de violación, de invasión, de fragilidad expuesta. El peso del día cayó sobre ella con fuerza insoportable, y por primera vez en mucho tiempo se permitió sentarse en el borde del catre, sintiendo que las piernas no la sostenían. El aire dentro de la casa era espeso, cas y húmedo, saturado por la mezcla de plantas colgadas en la pared y el recuerdo reciente de la humillación. Mientras respiraba, sentía que cada bocanada traía un sabor metálico que no reconocía. Una parte de ella quería gritar, quería romper algo, quería expulsar de su pecho toda la injusticia acumulada, pero otra parte, más profunda y antigua, la obligaba a mantener la calma, como si aún estuviera escuchando la voz firme de su abuela recordándole que la resistencia también es un tipo de fuerza. Tomás, incapaz de quedarse quieto, comenzó a caminar de un lado a otro dentro de la casa, murmurando frases entre dientes que mezclaban rabia y miedo. Hablaba de ira, la alcaldía, de enfrentar al delegado, de decirle al pueblo lo que realmente que traen esas plantas y cuadernos. Pero Rocío lo detuvo con una mirada cansada que lo interrumpió sin necesidad de palabras. Sabía que cualquier acto impulsivo solo empeoraría su situación y pondría al muchacho en peligro. La autoridad no toleraba que alguien tan joven se alzara contra sus decisiones, y menos si llevaba el apellido Aguilar. El silencio entre ellos se volvió una manta pesada que los envolvía sin ofrecerles calor. Mientras la tarde avanzaba, Rocío se acercó a la mesa donde solían preparar los remedios familiares y pasó los dedos sobre la superficie de madera, desgastada por años de uso. Allí quedaban restos tenues de hojas trituradas, manchas que ya no saldrían aunque se tallaran con fuerza, y un aroma persistente que la conectaba con su abuela de una forma dolorosa. Sentía que ese espacio había sido violentado, no solo por la confiscación de sus cuadernos, sino porque la comunidad había decidido convertir su conocimiento en una amenaza. Aquel rincón, antes refugio, ahora era un recordatorio de lo vulnerable que era. También era un recordatorio de lo mucho que sabía, y de lo peligroso que podía ser para quienes deseaban mantener a todos ignorantes. Una inquietud fría
comenzó a crecer en su interior, mientras repasaba mentalmente cada detalle del ataque público. Nada había sido improvisado: la presencia del delegado, la caja exhibida con teatralidad, las palabras elegidas por don Hilario, incluso los tiempos exactos de la procesión. Todo indicaba que aquello había sido planificado con anticipación, como un acto diseñado para quebrarla emocionalmente y aislarla socialmente. Rocío comprendió, con una lucidez dolorosa, que no se trataba de superstición ni de miedo ajeno. Era una maniobra política disfrazada de fervor religioso. Su apellido, su inteligencia y su legado representaban un riesgo que el poder no estaba dispuesto a tolerar. El sol comenzó a ocultarse detrás de los cerros, tiñendo el cielo de un naranja rojizo que se reflejaba en las paredes de adobe y hacía que la casa pareciera más frágil que nunca. Rocío se acercó a la ventana y observó cómo el viento levantaba remolinos de polvo en el camino principal, cargando consigo restos de la procesión y del día que la había marcado para siempre. A lo lejos, algunas luces comenzaban a encenderse, iluminando apenas las siluetas de las viviendas vecinas. Sabía que esa noche el pueblo dormiría tranquilo, convencido de haber cumplido un deber moral, pero ella no tendría descanso. Su mente seguía trabajando, analizando, conectando piezas invisibles que otros no querían ver. La noche cayó con rapidez, trayendo consigo un frío inesperado que se filtraba por las rendijas del techo y las paredes. Rocío encendió una pequeña lámpara de aceite y se quedó junto a su hermano en silencio, escuchando los sonidos distantes del valle y los pasos ocasionales del delegado que aún rondaba las cercanías. A pesar del desgarro emocional, una chispa diminuta empezó a arder dentro de ella, una mezcla de intuición, memoria y determinación que recordaba a la fuerza tranquila de su abuela. Sabía que la humillación pública era solo el inicio, no el final, y aunque estaba herida, aún no estaba vencida. Esa noche, mientras el pueblo se hundía en un silencio apenas roto por el aullido lejano de algún perro, Rocío permaneció despierta con los ojos fijos en el techo, siguiendo el movimiento lento de las sombras proyectadas por la lámpara. Sentía que la humillación pública había abierto una grieta profunda dentro de ella, una que dejaba escapar recuerdos, temores y viejas inseguridades que creía tener bajo control. Cada frase dicha por don Hilario en la plaza resonaba en su mente como un eco incesante que desgastaba sus defensas. Sin embargo, entre esos pensamientos turbulentos, también aparecía el rostro firme de su abuela, recordándole que el conocimiento es peligroso para quienes solo entienden el poder como dominio. El sueño finalmente la alcanzó, en forma de imágenes fragmentadas, manos que la señalaban, cuadernos que se deshacían como ceniza, plantas que se volvían polvo entre sus dedos, y una multitud sin rostro que la empujaba hacia un abismo oscuro. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo fuerte, y el cuerpo cubierto por un sudor frío que no coincidía con la temperatura de la madrugada. Tomás dormía profundamente a su lado, ajeno a la tormenta interior que la consumía. Rocío se levantó despacio, para no despertarlo, sintiendo que la angustia no la abandonaría, mientras el día no trajera una nueva forma de enfrentar lo ocurrido. Afuera, el viento anunciaba que algo en el valle estaba cambiando, antes de que el sol saliera por completo. Rocío salió al patio trasero, con la esperanza de que el aire fresco disipara un poco la opresión que llevaba sobre el pecho. Observó la tierra reseca, las plantas que su abuela había cultivado con tanto cariño, y el pequeño huerto que ella misma había mantenido con dedicación. Todo lucía igual en apariencia, pero dentro de ella todo había cambiado. Se agachó para tocar la tierra, sintiendo su aspereza y su tibieza, buscando en esa textura un punto de apoyo. A pesar de la humillación, la tierra seguía respondiendo a sus manos, recordándole que su vínculo con el conocimiento de las plantas era más antiguo y más verdadero que cualquier acusación. Cuando regresó al interior de la casa, encontró debajo de la puerta un papel doblado con torpeza, dejado en silencio por alguien que no quiso ser visto. Pensó primero que podía tratarse de una amenaza, como los billetes anónimos que comenzaron a aparecer días antes, pero al abrirlo descubrió algo distinto, un mensaje breve, escrito con letra temblorosa, donde alguien agradecía a su abuela por un remedio que había salvado a una niña años atrás. No había nombre ni firma, solo la frase "no todos hemos olvidado". Rocío apretó el papel contra el pecho, sintiendo por primera vez en días una grieta de luz filtrarse entre la oscuridad. Incluso en medio del rechazo, existía alguien dispuesto a recordar la verdad. Tomás despertó poco después y encontró a su hermana en la mesa, mirando la nota como si fuera un objeto frágil que podría romperse con el más leve movimiento. Le preguntó qué decía.
pero Rocío negó con la cabeza, queriendo guardar aquel pequeño gesto como algo solo suyo, una chispa íntima, que no necesitaba explicaciones. El muchacho, sin insistir, se sentó a su lado, y comenzó a romper pan duro en pedazos pequeños, intentando improvisar un desayuno, con lo poco que quedaba. Había una tristeza silenciosa en sus movimientos, una resignación que Rocío reconoció de inmediato, el miedo a que la vida volviera a golpearlos, antes de que pudieran volver a respirar hondo. A media mañana, una sombra se detuvo frente a la casa, trayendo consigo un silencio tenso que se extendió como un hilo helado por el pasillo. Era el delegado, con su uniforme descolorido, y un cuaderno bajo el brazo, fingiendo neutralidad, mientras se acomodaba el cinturón. Tocó la puerta con los nudillos, no esperando realmente que alguien se negara a abrir. Rocío sintió una mezcla de rabia y resignación, porque sabía que la visita no era casual. En Santa Esperanza, los funcionarios nunca llegaban sin órdenes superiores. Tomás se puso de pie inmediatamente, con los puños apretados, pero su hermana le indicó que se mantuviera detrás, fuera de la línea de fuego. Ella respiró hondo antes de abrir. El delegado dijo que había recibido instrucciones de verificar el estado de la vivienda, asegurarse de que no hubiera materiales peligrosos adicionales, y confirmar que los Aguilar se mantenían dentro de la ley. La voz áspera del hombre no dejaba espacio para el diálogo, y su mirada se deslizaba por los rincones como si buscara razones para justificar una nueva acusación. Rocío sintió que cada palabra estaba diseñada para recordarle su posición en la escala del poder, un recordatorio de que su vida, su casa y su libertad estaban bajo vigilancia arbitraria. Aún así, lo dejó entrar, porque sabía que negarse sería usado en su contra, de manera inmediata y cruel. Mientras el delegado revisaba la casa, anotando detalles insignificantes en su cuaderno, Rocío observaba cada uno de sus movimientos, con la misma precisión con la que estudiaba plantas. Notó que evitaba mirar directamente sus ojos, como si temiera encontrar allí una verdad que no estaba dispuesto a enfrentar. También vio cómo insistía en revisar espacios donde sabía que no había nada, como si su objetivo no fuera descubrir algo, sino hacerla sentir vulnerable. Cada anotación parecía un golpe silencioso, una hoja que podía convertirse en arma burocrática más adelante. Tomás, desde el fondo del cuarto, contenía su ira con un esfuerzo visible. Antes de marcharse, el delegado mencionó que Rocío debía presentarse en la alcaldía a primera hora del día siguiente para formalizar su situación y responder preguntas adicionales sobre sus actividades. No explicó qué significaba exactamente eso, ni por qué debía repetirse la humillación en un ámbito más cerrado y controlado por don Hilario. Simplemente dejó caer la orden como quien deja caer piedras sobre un techo frágil. Cuando finalmente se marchó, un silencio pesado ocupó su lugar, un silencio que no traía descanso, sino la certeza de que el cerco se estrechaba con métodos que no dejaban marcas visibles pero sí heridas profundas. Rocío cerró la puerta con manos temblorosas, sintiendo que la visita había escarbado en su hogar más de lo que había mostrado. La casa, que ya se sentía invadida desde la confiscación de sus cuadernos, ahora parecía aún más pequeña, más frágil, más vulnerable al siguiente ataque. Se abrazó los brazos, intentando contener un estremecimiento que no venía del frío, sino de la intuición clara de que el poder no descansaría hasta quebrarla por completo. Sin embargo, entre la angustia creciente también surgió una chispa de resistencia, esa misma fuerza silenciosa que había heredado de su abuela, y que se negaba a desaparecer incluso bajo la presión más brutal. El resto del día transcurrió con una inquietud que parecía impregnarse en las paredes, en el aire, y hasta en los objetos más cotidianos. Rocío intentó concentrarse en las tareas simples del hogar, pero cada movimiento estaba atravesado por la sombra de la cita obligatoria en la alcaldía. El agua del cántaro sabía distinta, como si la ansiedad la hubiera contaminado. Los tejidos colgados en la pared parecían más opacos, como si la luz evitara tocar la casa, por miedo a asociarse a ella. Incluso el canto de los pájaros, tan habitual en la mañana, había desaparecido casi y por completo. Era como si el pueblo entero hubiera pactado un silencio colectivo que acompañara su desgracia. Tomás, sin saber cómo aliviarla, se limitó a estar cerca, aunque sus pasos inquietos delataban su propio temor. Al caer la tarde, un par de vecinos pasaron por el camino de tierra frente a su casa, sin hacer el menor contacto visual, como si la muchacha cargara una enfermedad contagiosa. Rocío los observó desde la ventana entreabierta, sintiendo como una parte de ella comenzaba a adaptarse al rechazo, no por resignación,
sino por necesidad de sobrevivir. Recordó la forma en que su abuela enfrentaba a quienes la acusaban de meterse donde no debía. Respirando profundo, manteniendo la mirada firme y el corazón atento. Esa memoria se convirtió en un refugio íntimo que la sostuvo mientras el sol se alejaba entre sombras rojizas. Sabía que debía prepararse, no solo para responder a las preguntas de la alcaldía, sino para enfrentar un sistema que buscaba quebrarla desde sus cimientos. Aquella noche, Rocío se sentó en el suelo, junto a la cama, y cerró los ojos para repasar mentalmente las plantas que conocía, sus propiedades, sus riesgos, sus usos precisos. El ejercicio, más que un repaso de conocimientos, era un intento de recordar quién era realmente, antes de que la multitud la redujera hasta un estigma. Visualizó cada hoja, cada raíz, cada corteza. Recordó los olores, los colores, las sensaciones en la piel cuando preparaba infusiones o cataplasmas. Era como volver a habitar un territorio interno que nadie podía confiscar. Un territorio tejido a partir de la confianza y la experiencia. Esa íntima fortaleza empezó a reconstruirla desde dentro, devolviéndole un sentido de identidad que el pueblo había intentado arrancarle. El sueño llegó tarde y, fragmentado, interrumpido por imágenes de la plaza, del delegado abriendo la caja, de don Hilario mostrando una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Rocío se despertó varias veces, con el corazón acelerado, pero cada vez lograba volver a dormirse gracias a la sensación tenue de que aún quedaba algo dentro de ella que no habían podido destruir. Cuando finalmente amaneció, la claridad del día trajo consigo una mezcla de cansancio y determinación. Sabía que debía presentarse en la alcaldía, pero también intuía que cada paso que diera sería observado, interpretado y usado en su contra si mostraba debilidad. Aún así, se levantó lentamente, como si el acto de ponerse de pie fuera un mensaje dirigido a sí misma. El aire de la mañana estaba más frío de lo habitual, y una bruma ligera cubría los caminos, como si el pueblo quisiera ocultarse detrás de su propia vergüenza. Rocío se lavó el rostro con agua fresca y se trenzó el cabello con manos que temblaban apenas. Eligió una blusa sencilla, de color claro, la misma que usaba cuando ayudaba a su abuela en casos urgentes, porque sentía que necesitaba llevar consigo un símbolo de aquello que la había formado. Tomás, desde la mesa, la miraba con preocupación abierta, sin saber qué palabras podían acompañarla sin aumentar la carga. Antes de salir, él le tomó la mano unos segundos, transmitiéndole un apoyo silencioso que ella agradeció más de lo que pudo expresar. El camino hacia la alcaldía parecía más largo que de costumbre, como si la tierra misma intentara retenerla para evitar que enfrentara el juicio que la esperaba. Algunos vecinos se detuvieron a observarla mientras caminaba, sin decir palabra, sin ofrecer un saludo, sin mostrar compasión. Otros, fingiendo estar ocupados, barrían el frente de sus casas, aunque sus ojos seguían cada uno de sus movimientos. Rocío mantuvo la mirada al frente, consciente de que cualquier gesto de vulnerabilidad sería interpretado como confirmación de culpa. Respiró hondo, dejando que el aire frío llenara su pecho y la sostuviera. Sabía que el pueblo estaba esperando verla quebrarse, pero ella avanzó con la dignidad intacta, aunque por dentro se sintiera fragmentada. Al llegar a la plaza principal, notó que algunos funcionarios conversaban en voz baja cerca de la entrada de la alcaldía. Cuando la vieron acercarse, guardaron silencio de inmediato, intercambiando miradas que colocaban su nombre en una lista invisible de sospechosos. El edificio, con sus paredes blanqueadas y sus ventanas protegidas por rejas de hierro, parecía más imponente que nunca. Rocío sintió que cada paso dentro de ese lugar equivaldría a entrar en la boca de un animal hambriento que no tenía intención de soltarla fácilmente. Aún así, cruzó el umbral con la cabeza erguida, recordando a su abuela caminar hacia partos difíciles, con la misma mezcla de miedo y determinación. En el interior, el ambiente olía a papel viejo, tinta desvanecida y humedad atrapada entre archivos, sin revisar. El delegado la esperaba junto a un escritorio cubierto de formularios, sellos y carpetas que parecían multiplicarse. No ofreció un saludo real, solo un gesto con la cabeza que indicaba que debía sentarse. Rocío permaneció de pie unos segundos, tomando el control de su respiración antes de obedecer. Sabía que ese encuentro no sería un diálogo, sino una coreografía preestablecida para intimidarla. El silencio que llenó la habitación era tenso, lleno de expectativas que pesaban más que cualquier acusación directa. Y aún así, allí estaba ella,
sola en un espacio diseñado para aplastarla. El delegado comenzó a hacer preguntas mecánicas, sin levantar la vista de los papeles, como si recitara un protocolo que no le pertenecía. Quiso saber por qué tenía anotaciones tan detalladas, porque conservaba plantas que no estaban registradas en ninguna lista oficial, porque no había informado a la autoridad sobre su actividad paralela. Cada pregunta estaba cargada de intención, no para obtener información, sino para empujarla hacia una contradicción que justificara un castigo mayor. Rocío respondió con voz baja pero firme, explicando el aprendizaje junto a su abuela, el propósito medicinal de cada esfuerzo, la necesidad de ayudar cuando el pueblo no podía pagar consultas médicas. Pero sus palabras chocaban contra un muro invisible. Tomás, que había decidido esperar afuera, caminaba de un lado a otro, con el corazón en un puño, escuchando apenas los murmullos que escapaban por la ventana entreabierta. Para él, cada minuto parecía una eternidad, y cada silencio del interior era una tortura. Sabía que no podía intervenir, que cualquier irrupción podría empeorar todo, pero la impotencia lo desgarraba. En su mente se repetían imágenes de la procesión, de los frascos exhibidos, de la expresión derrotada de su hermana. Apretó los dientes para contener una rabia que amenazaba con desbordarse, mientras sus pensamientos se convertían en promesas silenciosas de que, pase lo que pase, no permitiría que Rocío fuera destruida sin luchar por ella. El interrogatorio se prolongó más de lo necesario, como si la intención fuera desgastarla antes de que apareciera cualquier acusación concreta. El delegado repetía preguntas con ligeras variaciones, esperando que el cansancio la hiciera contradecirse, mientras anotaba gestos, pausas, y hasta la forma en que respiraba. El ambiente se volvió opresivo, y Rocío sintió como el aire se espesaba cada vez que él levantaba la vista para examinarla. Con ojos estrechos, a pesar de ello, mantuvo la compostura, recordando las enseñanzas de su abuela. Cuando alguien quiera romperte, respira más despacio que su violencia. Su voz temblaba por dentro, pero hacia afuera se conservaba sorprendentemente firme, como un hilo tenso que aguantaba sin romperse. El delegado cambió entonces el tono, y comenzó a insinuar que mujeres jóvenes, como ella, podían dejarse llevar fácilmente por influencias equivocadas, dando a entender que su conocimiento no era fruto de aprendizaje, sino de conductas prohibidas. Hizo comentarios disfrazados de advertencias, sugiriendo que su familia había acumulado demasiadas sospechas a lo largo de los años. Esas palabras fueron como flechas que buscaban una herida abierta. Pero Rocío se negó a darles poder. Mantuvo la mirada fija en un punto del escritorio, como si esa pequeña imperfección en la madera fuera un ancla que la sostenía. Cada segundo de silencio cargado que resistía era, sin saberlo, un acto de desafío. Cuando finalmente la dejaron salir, sintió que las piernas apenas respondían. El pasillo de la alcaldía, con sus paredes amarillentas y la luz débil filtrada por ventanas polvorientas, parecía más largo de lo habitual. Al avanzar, notó que dos funcionarios la observaban desde la puerta contigua, conversando en voz baja, mientras señalaban documentos que probablemente llevaban su nombre. La sensación de ser tratada como un expediente más la golpeó con fuerza, como si quisieran reducir toda su vida a un conjunto de notas mal interpretadas. Sin embargo, al ver la silueta de Tomás, esperándola afuera, recargado contra la pared con gesto tenso, sintió que aún quedaba un espacio humano donde refugiarse. Tomás corrió hacia ella, en cuanto la vio aparecer, con los ojos brillantes por una mezcla de preocupación y furia contenida. Le preguntó qué había pasado, pero Rocío solo pudo negar con la cabeza, incapaz de ordenar las palabras después del agotamiento mental al que había sido sometida. El muchacho pasó un brazo por encima de sus hombros, sin decir nada más, acompañándola en silencio mientras se alejaban de la alcaldía. En ese trayecto corto, ambos sintieron el peso de las miradas que caían sobre ellos desde las ventanas y los porches cercanos. No eran miradas de curiosidad, sino de juicio disfrazado de interés. Cada paso era un recordatorio de que ya no eran vistos como vecinos, sino como un problema que el pueblo esperaba ver resuelto. El calor del mediodía cayó sobre ellos como un manto pesado cuando tomaron el camino de regreso a casa. A medida que avanzaban, Rocío percibió que ciertos vecinos cambiaban de acera o apresuraban el paso para no cruzarse demasiado cerca. Otros fingían no verlos, ocupándose de tareas imaginarias en sus patios o moviendo objetos sin propósito claro. El rechazo, aunque silencioso, era cruel en su precisión. Cada gesto medido servía para aislarla un poco más. Rocío caminaba con la espalda recta, pero por dentro sentía que la herida abierta
Ese día era diferente a las anteriores. No era solo humillación, era un cerco social, una forma de expulsión sin palabras. Al llegar a la casa, el aire parecía más espeso que nunca, cargado de la energía pesada que ambos traían consigo. Rocío se dejó caer en una silla, sintiendo el cansancio acumulado en cada músculo. Tomás cerró la puerta con cierto golpe involuntario, como si con ese gesto quisiera poner distancia, de su hermana, y el mundo entero. Durante unos minutos, ninguno habló. El silencio se instaló entre ellos, no como vacío, sino como una presencia sólida, que contenía todo lo que aún no sabían expresar. Rocío respiró hondo, tratando de recuperar un poco de claridad, mientras su mente seguía procesando las preguntas del delegado, y la frialdad calculada, con la que había sido tratada. A pesar del agotamiento, algo dentro de Rocío, comenzó a transformarse lentamente, como una brasa, que, tras recibir suficiente aire, empezaba a arder con más intensidad. La humillación pública, la indiferencia del sacerdote, la vigilancia del delegado, los murmullos del pueblo, todo eso, que en un inicio, había dejado paralizada, ahora empezaba a convertirse en una fuente inesperada de determinación. Comprendió que no podía esperar compasión ni justicia de quienes se beneficiaban de su silencio. La única defensa posible sería mantenerse fiel a lo que sabía, a lo que era, y al legado que había heredado. Esa convicción, aunque débil todavía, era como un hilo luminoso que atravesaba la oscuridad. Mientras Tomás preparaba un poco de agua hervida para aliviar la garganta de ambos, Rocío se acercó a la ventana y observó el camino que conectaba su casa con el centro del pueblo. Desde allí podía ver a lo lejos las tierras fértiles de Don Hilario, regadas por canales que brillaban bajo el sol como serpientes plateadas. Recordó entonces cómo su abuela decía que el agua revela más verdades que las palabras. Una frase que siempre había creído simbólica, pero que ahora parecía adquirir otro sentido. Algo en aquella imagen, en aquel contraste entre abundancia y miseria, despertó en ella una sospecha difusa, un presentimiento, aún sin forma, pero cargado de significado. Y por primera vez desde la procesión, sintió que la historia aún no estaba definida del todo. Rocío se apartó de la ventana y observó la casa con una mirada nueva, consciente de que el poder esperaba verla rendida, quebrada o sumisa. Pero en su interior comenzaba a levantarse algo distinto, una voluntad silenciosa, arraigada y paciente, como una semilla capaz de abrirse paso, incluso en tierras áridas. Sabía que el camino por delante sería duro, que el pueblo no cambiaría de opinión fácilmente, y que Don Hilario no descansaría hasta asegurar su dominio. Sin embargo, una idea incipiente, casi imperceptible, empezaba a florecer dentro de ella. No estaba destinada a ser la víctima permanente de la historia que otros escribían sobre su nombre. Había algo en el aire, en la tierra, en la forma en que el valle respiraba esa tarde, que anunciaba que pronto llegaría una grieta en el poder que la oprimía. Esa misma tarde, mientras el calor comenzaba a disiparse y una brisa leve recorría el valle, Rocío decidió salir al pequeño huerto detrás de la casa. Necesitaba un espacio donde el mundo no la mirara como una amenaza. Un sitio donde pudiera recordar que aún existía algo en ella que no podían arrebatarle. Las plantas, aunque maltratadas por la sequía, seguían respondiendo a su tacto con una vitalidad silenciosa que le devolvía algo de calma. Tocó las hojas con suavidad, como si les hablara en un idioma que solo ellas entendían. Y en ese contacto sintió que su mente se aclaraba. A pesar del miedo y la humillación, el conocimiento seguía dentro de ella, intacto, ordenado, esperando su momento para florecer. Mientras removía un poco de tierra con una vara vieja, encontró rastros de humedad en zonas donde no deberían existir. Eso llamó su atención de inmediato. El patrón no coincidía con el riego natural ni con las lluvias escasas de los últimos días. Se agachó, llevó la tierra a la nariz y percibió un olor tenue pero reconocible. Uno que había memorizado años atrás al estudiar sustancias agrícolas junto a su abuela. Era un aroma ácido, casi imperceptible, que delataba residuos de un fertilizante fuerte. Uno que no estaba permitido en la región por su potencial dañino para el agua. Su corazón se aceleró, no por miedo, sino por la certeza de que aquello no era un accidente. Ese descubrimiento fue como una chispa que encendió una cadena de pensamientos rápidos y precisos. Recordó comentarios recientes del pueblo sobre enfermedades repentinas en niños y ancianos, dolores de estómago, vómitos, debilitamiento repentino. Recordó también que el agua de la casa venía de un canal secundario conectado indirectamente con los terrenos de Don Hilario. La coincidencia era demasiado exacta para ser
ignorada. Algo dentro de Rocío comenzó a ensamblar piezas con una claridad que la asustó y la fortaleció al mismo tiempo. Si lo que estaba sospechando era cierto, entonces, no solo ella había sido víctima de un abuso de poder, sino que el pueblo entero estaba pagando el precio del secreto que el cacique quería proteger. Guardó la tierra contaminada en un pequeño frasco vacío que encontró entre herramientas viejas, asegurándose de sellarlo bien para que no perdiera olor ni consistencia. Ese gesto, aunque sencillo, la llenó de una sensación de propósito que hacía tiempo no sentía. Por primera vez desde la procesión, tenía en sus manos algo más fuerte que el miedo, una verdad que podía cambiar el rumbo de todo. Tomás la observaba desde la puerta trasera con expresión confundida, sin comprender del todo lo que su hermana estaba haciendo, pero percibiendo que su actitud había cambiado. Había en ella una firmeza nueva, un brillo en los ojos que no había visto desde que la abuela vivía. Al entrar a la casa, Rocío guardó el frasco en un sitio seguro, consciente de que cualquier descubrimiento apresurado podía ponerlos en peligro. Luego se sentó frente a la mesa, extendió un viejo paño y comenzó a notar de memoria las características del olor, la textura, la posible procedencia. Tenía esa habilidad precisa para registrar detalles que otros pasarían por alto. Y ahora esa misma habilidad se convertía en su protección. Cada línea escrita era una forma de reconstruirse, de reafirmar que aún tenía control sobre algo en medio del caos. Mientras tomaba notas, sintió que sus manos, por primera vez en días, dejaban de temblar. A la hora de la cena, apenas probara un bocado. Tomás la observaba con la preocupación tensa de quien ama, pero no sabe cómo ayudar. Y Rocío, aunque agotada, sabía que no podía cargarlo con demasiada información todavía. Era necesario avanzar con cuidado, medir cada paso, evitar que el delegado o don Hilario sospecharan que ella ya no estaba a la defensiva, sino en busca de respuestas. En el pueblo, las noticias corrían más rápido que el viento, y revelar demasiado pronto sus sospechas podría desencadenar una nueva ola de represalias. Por eso, guardó silencio, aunque por dentro una tormenta precisa comenzaba a dibujar un plan. Al caer la noche, Rocío se acostó tarde, incapaz de relajar los pensamientos que giraban en su mente como engranajes bien ajustados. La oscuridad de la habitación no la inquietaba. Lo que realmente la mantenía despierta era la intuición creciente de que sería ella, y no la autoridad, quien tendría que descubrir la raíz del mal que estaba enfermando al pueblo. Escuchaba los ruidos lejanos del valle, las conversaciones apagadas, los pasos del delegado, patrullando sin descanso, y aún así no sintió miedo. Por primera vez desde la humillación pública, la soledad no la aplastaba, la fortalecía. Sabía que tenía una ventaja que nadie esperaba, la capacidad de ver lo que otros ignoraban. Cuando finalmente logró cerrar los ojos, imágenes difusas se mezclaron con ideas concretas. Vio el canal de agua brillante a lo lejos, las tierras del cacique, los frascos confiscados, la cara tensa del sacerdote, los murmullos del coro. Vio también la mirada orgullosa de su abuela, como si la invitara a seguir caminando hacia algo inevitable. Rocío comprendió entonces que la verdad no era solo una posibilidad, era una responsabilidad que no podía eludir, aunque el riesgo fuera enorme. Y mientras la noche avanzaba, una certeza silenciosa se instaló en su pecho. El poder había cometido un error al intentar destruirla públicamente, porque habían encendido en ella algo que ya no podrían apagar. Al amanecer, se levantó antes que Tomás, guiada por un impulso claro y firme que no admitía dudas. La luz del sol filtrándose por la ventana iluminaba el pequeño frasco con tierra contaminada que había dejado sobre la mesa, recordándole que su lucha ya no era solo por su nombre, sino por la salud del pueblo que la había traicionado. Era una contradicción dolorosa, pero también un motivo que la fortalecía. Salvar a quienes la rechazaban era la prueba más grande de su dignidad. Sabía que ese día sería decisivo, que debía observar más, confirmar más, y encontrar la grieta exacta por donde la verdad podía entrar, sin ser destruida antes de revelarse. Rocío salió de la casa con pasos medidos, llevando consigo una mezcla de nervios y una determinación silenciosa que hacía que su respiración se volviera más profunda. Caminó hacia el canal más cercano, guiada por él. Recuerdo preciso del olor que había encontrado en su propio huerto. El aire de la mañana estaba fresco, pero el sol prometía un día cálido, lo que hacía que el agua del canal desprendiera un ligero vapor que ascendía como un susurro. A medida que se acercaba, se inclinó para observar la corriente, notando que la superficie tenía un brillo aceitoso, casi invisible a simple vista, pero delatado por la luz. El olor tenue, casi escondido,
entre el frescor matinal, confirmó sus sospechas. El fertilizante prohibido estaba presente. Se arrodilló junto al borde del canal y tomó un poco de agua entre sus dedos, observando cómo el brillo permanecía adherido a la piel. Era el mismo residuo que había identificado años atrás en una mezcla que su abuela le había mostrado como ejemplo de lo que nunca debe tocar. El cuerpo humano, esa memoria, tan vívida como una herida abierta, golpeó su mente con fuerza. Si ese fertilizante había llegado hasta el agua de uso común, entonces el pueblo entero estaba expuesto. Rocío cerró los ojos un instante, sintiendo un estremecimiento que no provenía del frío. No se trataba solo de negligencia, alguien había permitido esto a sabiendas, y el responsable tenía nombre y tierras que regar. Mientras se incorporaba, escuchó pasos acercándose desde el camino de tierra. Se tensó un instante, temiendo que fuera el delegado. Pero al voltear vio a una mujer mayor, doña Lucrecia, conocida por sus comentarios mordaces y su lealtad incondicional a don Hilario. La anciana se detuvo a unos metros, observando a Rocío con una mezcla de recelo y curiosidad. Preguntó qué hacía tan temprano allí, su voz cargada de desconfianza. Rocío respondió con naturalidad, fingiendo que buscaba agua limpia para su casa, pero la expresión de la mujer se mantuvo rígida, como si buscara signos de una nueva falta. Afortunadamente, tras unos segundos, continuó su camino sin mirar atrás. Rocío solo pudo respirar con alivio cuando estuvo lo suficientemente lejos. Con ese susto aún en el pecho, regresó rápidamente a su casa, consciente de que cualquier movimiento en falso podía arruinarlo todo. Tomó papel, carbón y un cuenco con agua para preparar una mezcla que su abuela usaba para analizar sustancias. Era un método antiguo, no oficial, pero increíblemente preciso. Lo hizo con manos firmes, combinando gotas del canal con pequeñas muestras del fertilizante que recordaba de la planta del cacique. Observó cómo el agua cambiaba de color, un tono opaco, amarillento, que confirmaba la presencia de los mismos componentes prohibidos. Se quedó mirando la reacción con una mezcla de horror y claridad absoluta. Ese era el vínculo indefectible entre la enfermedad del pueblo y la tierra de don Hilario. Antes de que pudiera pensar en su siguiente paso, Tomás entró apresuradamente, diciendo que varios vecinos amanecieron con vómitos y fiebre, y que el mal seguía extendiéndose sin control. Rocío sintió un nudo en la garganta. A pesar de todo, no podía ignorar el sufrimiento ajeno. Sabía que debía actuar con rapidez, incluso si eso implicaba exponerse aún más. Preparó una infusión suave para llevar a los enfermos, una receta que ayudaba a mitigar los síntomas sin interferir con el cuerpo. Tomás insistió en acompañarla, temiendo que las miradas del pueblo fueran demasiado pesadas, pero ella negó con suavidad. Era su camino, su deber moral, y él debía permanecer a salvo por si algo salía mal. Con una cesta de remedios improvisados entre las manos, recorrió las casas más afectadas, dejando la infusión en silencio, sin esperar agradecimientos ni explicaciones. Algunos la aceptaron sin mirarla. Otros la recibieron con culpa visible en los ojos. Una madre lloró al verla, arrepentida por haberla ignorado en la plaza. Otra se disculpó sin decir palabras, apenas inclinando la cabeza. Rocío no buscaba perdón, pero esas grietas en el rechazo social le recordaban que el pueblo, aunque cruel en masa, podía recuperar la humanidad individual cuando la enfermedad golpeaba sus propias puertas. Esa sensación le devolvió un fragmento de esperanza que no esperaba encontrar. Al regresar a casa, se encontró con algo que la hizo detenerse de golpe. Un grupo pequeño de vecinos esperaba en la entrada. Entre ellos 2 hombres que habían cargado la caja de sus cuadernos durante la procesión, pero esta vez no tenían expresiones acusadoras. Se veían nerviosos, inquietos, casi avergonzados. Le explicaron que la enfermedad estaba empeorando, que los niños no reaccionaban a los medicamentos del puesto de salud, y que algunos síntomas parecían nuevos. Le preguntaron, con voz casi temblorosa, si podía ver a los más graves. Era la primera vez, desde la humillación pública, que el pueblo reconocía que la necesitaban. Rocío respiró hondo antes de responder, sabiendo que ese era el momento que precedía a una verdad más grande. Durante horas, revisó a los enfermos y tomó notas mentales precisas. Todo apuntaba a la misma causa. Algo en el agua estaba debilitando los estómagos, afectando la respiración y drenando energía de forma peligrosa. Al caer la tarde, decidió que ya no podía esperar más. Tomó su frasco con muestras, las anotaciones y la mezcla reactiva, y se encaminó a la reunión municipal que don
Hilario convocaba cada mes. Era un evento al que nunca había asistido, pero esa vez no podía faltar. Caminó con la cabeza erguida y el corazón acelerado, sintiendo que cada paso la acercaba a un punto sin retorno. Sabía que enfrentaría la hostilidad del pueblo y la furia del cacique, pero también sabía que llevaba consigo la única verdad capaz de cambiarlo todo. La sala estaba llena cuando entró, y un silencio espeso cayó sobre los presentes, como si su sola presencia fuera un acto de desafío insolente. Don Hilario, sorprendido durante un instante, recuperó su postura altiva y preguntó, con voz fuerte, ¿qué hacía allí? Rocío dejó el frasco sobre la mesa central con un sonido seco, que resonó en toda la sala. Explicó, con voz clara y firme, el análisis que había realizado, las sustancias encontradas, y cómo coincidían con el fertilizante prohibido que él usaba en sus tierras. El silencio que siguió fue absoluto, casi violento. Algunos funcionarios se miraron entre sí con rostro pálido. Otros dieron un paso atrás, como si la verdad pudiera contagiarse. Cuando terminó de hablar, Rocío sintió que el aire pesaba como plomo en sus pulmones, pero no se permitió dudar. Levantó la mirada hacia don Hilario, que había quedado rígido, con la mandíbula tensa y los ojos oscuros, como pozos sin fondo. Por primera vez, la autoridad arrogante no tenía palabras preparadas, no tenía sonrisa bajo control, no tenía forma de desviar las miradas. Y mientras la sala estallaba en murmullos, Rocío comprendió que, aunque el camino que venía sería duro, ese era el inicio de la caída pública del hombre que había intentado destruirla. Su voz, su verdad y su valor habían abierto una grieta irreparable en el poder.